Vamos a continuar con el libro de Corintios. ¿Recuerdan algunos de los problemas que han sucedido aquí en Corintio? Divisiones, había algunas divisiones entre la iglesia. Algunos decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, algunos otros yo soy de Cristo. Divisiones, otra de ellas era, también estuvo nuestro hermano Ariel la semana pasada mencionando acerca de otro problema que había también de inmoralidad dentro de la Escritura, dentro de más bien de la iglesia. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Este problema no había quien le diera una solución, lo solapaban. Y al último pues ya se les dijo, ¿sabes qué? Entregan a esta persona a Satanás, entréguenlo al mundo. A lo mejor se va a destruir su cuerpo, a lo mejor muere. Vemos que tal vez más adelante ya después se integra nuevamente, pero sí, eso era. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Había problemas, muchos problemas. ¿Por qué había esto? Y vamos a entrar ahorita en capítulo 6 en otro problema. Se capta claramente aquí que había una falta de liderazgo. Como todos estaban peleados, uno decía yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, no había un liderazgo firme a quien dijera, miren, a ver, así va a estar la situación, vamos a hacerle así. No había un liderazgo, por eso es que también había tantos problemas. Y pues Pablo era el que tenía que estar solucionando esto porque se enteraba de lo que estaba sucediendo. Y entramos ahora en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Voy a estar con la nueva versión internacional, por si alguien por ahí tiene, y si no, pues alguna otra, pues no cambia, lo que pasa es que son algunos sinónimos, es lo mismo, pero pues, dice de esta manera, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los inconversos, en vez de que acudan a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No sabes que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Aquí estaba sucediendo este problema de que este pleito que tenían entre ellos, este conflicto no lo arreglaban entre ellos. Iban y decían, muy bien, te voy a demandar, y llegaban y se iban ante los tribunales a demandar este problema que surgía aquí dentro de la iglesia entre hermanos. Pablo les dice, en el versículo 5 dice, ¿no hay alguien sabio entre ustedes que pueda resolver esta situación? Enfatizando por la falta de liderazgo, que no había algún líder aquí que dijera, muy bien, vamos a poner las cosas en orden. Entonces decía, ¿no hay nadie sabio entre ustedes? Entonces esto estaba siendo un mal testimonio para la iglesia. Se enteraban afuera, los incrédulos se enteraban de los problemas que estaban teniendo dentro de la iglesia. ¿Qué hay de esto de juzgar al mundo? Dicen que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Se habían escuchado esta parte? Vamos a juzgar, imagínense, a los incrédulos, se puede decir, y a los ángeles. ¿Cómo va a ser esta situación? Vamos a ver un versículo para que nos amplíe un poquito más Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 5, versículo 21. Sí, creo que. Mira, capítulo 5, no trae 21. Creo que lo anoté mal. Bueno, vamos a ver otro. Es en Juan 5:22.
Juan 5:22. Dice de esta manera: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Realmente dice que nosotros vamos a juzgar ahí un poquito más atrás, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 13, dice donde Dios va a juzgar, y aquí dice que Jesucristo es quien va a juzgar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice que el Padre, pues Jesucristo es quien va a ejercer este juicio. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estar presenciando este juicio. El día que vaya a juzgar al mundo y a los ángeles, vamos a estar nosotros ahí con Él. Vamos a estar en su presencia como iglesia. Nosotros, recuerden, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Nosotros vamos a estar con Él el día que esté juzgando al mundo, el día que le esté diciendo, ¿sabes qué? Van a ser juzgados los incrédulos por sus obras. ¿Por qué por las obras? Porque ellos se quieren salvar por obras. Ellos no quieren salvarse por medio de Jesucristo. Tantas religiones que vemos que dicen, me tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que cumplir todos estos requisitos para poder salvarme. Por eso es que van a ser juzgados por obras. Nosotros vamos a estar presenciando cuando le digas, ¿sabes qué? Tú al infierno. A ver, Juliano de tal, tú también al infierno. Vamos a estar nosotros ahí. Cuando también juzgue a los ángeles, vamos a estar nosotros ahí. Los ángeles están, vamos a ver un versículo también que nos habla de esto, en Segunda de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice de esta manera: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. También esto, dice, va a haber un juicio. Cuando estén, vayan a aventarlo, ¿sabes qué? Al lago de fuego, a los ángeles. No se está refiriendo a los ángeles que están ahorita con Dios, se está refiriendo a los ángeles caídos. Los que están, todos aquellos que se encuentran con Satanás de parte de él, que se rebelaron en aquel tiempo, todos ellos también, ahora que vayan a ir los vayan a mandar al lago de fuego, le va a decir, ¿sabes qué? Al infierno, vamos a estar nosotros ahí también presenciando esto. Bueno, ¿qué era también lo que estaba pasando? Vamos a hacer, imagínense, si vamos a estar viendo ese tipo de juicios, lógicamente va a ser de acuerdo a la santidad de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no lo obedecieron y porque no se portaron bien de acuerdo a como Dios manda en las Escrituras. Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo. Entonces, ¿qué tipos de pleitos? ¿O está mal que haya pleitos en la iglesia? Dice el versículo 7, dice, de hecho es muy mal que haya pleitos dentro de aquí de la iglesia. Ya es muy malo eso, que se hable que haya pleitos. Dice el versículo 7, vamos a leerlo de Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 7, dice de esta manera: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? O sea, si hay un pleito entre nosotros, dice, es mejor soportar la injusticia o dejar que nos defrauden. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que había hermanos aprovechados, que se aprovechaban de algunos otros hermanos que eran más humildes, se aprovechaban de ellos, y este tipo de problemas había aquí. Que en este versículo, fíjense que sí lo tenía, pero se entiende muy claramente. Ahora sí, Mateo. Vamos a ver Mateo, capítulo 5, versículo 38. Fíjense que cuando leí este versículo anteriormente decía, pues, ¿qué pasa con este versículo, no? Como que no era lógico lo que dice, ustedes han oído que se dijo,
ojo por ojo y diente por diente. Siguiente, el 39. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal, sino alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es lógico normalmente que hagamos, o sea, se me dificultaba a mí entender esto, digo, pues ¿qué pasa? O sea, si voy en la calle y de repente me encuentro con una persona que me agrede, imagínense, van en el carro ahí, ¿no? Y salimos de pleito con alguien, de repente va y nos da una bofetada, ponerle la otra para que nos dé. Realmente eso decía, pues como que no concuerda, ¿no? No hay lógica en esto. ¿Qué es lo que pasa? Esto se entiende bien cuando leemos estos versículos ahorita de Corintios, que había pleitos entre hermanos. Dice, es mejor soportar la injusticia y dejar que te defrauden. Este versículo de Mateo se le estaba hablando, no precisamente a la iglesia, pero eran personas que conocían de Dios. Dice, es mejor en vez de que se enteren allá y se vayan a demandar o se peleen, soporten la injusticia. Entonces este versículo de Mateo se está hablando para personas creyentes, no son para personas, un creyente con un inconverso, no, pues si no nos van a tratar de que pues somos tontos o algo así, ¿no? Entonces esto es específicamente para personas que conocen de Dios. Y en este caso aquí se refiere mucho, encaja muy bien en la iglesia, cuando dice, si te dan un golpe en la mejilla, pon la otra, o sea, como diciendo, no la regreses, no es bueno que haya pleitos dentro de la iglesia. Entonces esto no se aplica con inconversos, este otro versículo que vimos en Mateo, se aplica solamente, se puede decir entre creyentes, y en este caso aquí, a la iglesia. ¿Qué tipos de problemas pudiéramos tener hoy en día, aquí en la iglesia? ¿Cómo que se les hace? ¿Han tenido problemas? ¿Qué tipos de problemas son algunos de ellos? No se van a descubrir, ¿verdad? Van a decir, caray, fíjese que aquel hermano me robó. No van a estar diciendo aquí, por favor, ya mejor. Dice de esta manera, bueno, algunos de ellos que estuve pensando, que salen algunos problemas, es luego normalmente más por algunos de los chismes. Empiezan por chismes, se hace más grande y al rato ya las personas ni siquiera se hablan. Imagínense que se fueran a demandar porque una persona le deja de hablar a otra, sería muy ilógico, ¿no? Algunos de otros problemas son cuando normalmente nuestros hijos, todos los que tienen niños chiquillos, que luego se andan peleando, ¿no? Por ahí con otro, dice, es que le dio una bofetada, ya al último hasta puede que andan saliendo mal entre hermanos. Hay algunos, no aquí, pero dicen que en algunas otras iglesias, sí han ido de la iglesia porque se pelean los niños. Imagínense nada más, o que lo fuera a demandar, a ver, vamos ahí ante el juez, a ver, el hermano fulano de tal, su niño le pegó al mío y vamos a levantar un juicio. Pero algunos de los problemas que pudieran estar también aquí, bueno, pudieran suceder son, ¿qué tal en hacer algunos negocios? O de ser avales. La Biblia dice no ser aval. ¿Qué pasaría si uno es aval y de repente saca algún préstamo y esta persona no cumple? Pues ni modo, vas a tener que pagar el préstamo. Y eso van a ser algunos conflictos que van a suceder. Comprar alguna casa, algún carro o algún otro negocio. Estos serían algunos conflictos, más que nada donde involucre que tenga alguno, invierta dinero. Pueden ser algunos de los problemas que pudieran suceder, ¿verdad? ¿Cómo solucionar esos problemas? Primeramente es aplicar lo que dicen las Escrituras. Ok, si un hermano te defrauda, hablar primeramente con él, decir, reprenderlo. Oye hermano, fíjate que pues este negocio no está sucediendo como lo acordamos, ¿qué está pasando? Si no entiende, agarrar un testigo. Ir con el testigo y decirle, mira, fíjate que pues él está de testigo, que tú no me has pagado, o no ha sucedido esto, necesito que pues hágaslo en lo que acordamos. Y si aún así tampoco, involucrar a toda la iglesia, decirle a la iglesia, decirle al liderazgo, para que estén enterados y poder tomar cartas en el asunto. Entonces también cuando uno va a emprender algún negocio, siempre pensar esto,
un negocio entre hermanos, decir, siempre es dar aquello que estás dispuesto a perder, decir, muy bien, esto que voy a invertir en este negocio, ¿estoy dispuesto a perderlo? ¿Para qué? Para no llegar a ese conflicto de llegar hasta tribunales. O el de ser aval. Si eres aval de alguien y esta persona no paga, tú vas a tener que ir a pagar a Coppel o a Electra o a las tiendas donde no dan crédito. Si eres aval, recuerden, esto es para pues estar de acuerdo que no vas a andar demandando, ¿no? Al hermano mejor decir, muy bien, yo voy a hacer un negocio con tal hermano, pues voy a estar de acuerdo si voy a ser aval, tengo que estar consciente de que voy a pagar esa deuda si él no la llega a pagar. Y otra opción puede ser esta. Pregúntale al liderazgo de la iglesia. Tal vez ellos son los que pueden conocer un poquito más a cada uno de los hermanos, decirle, muy bien, oye hermano, fíjate que este hermano me está comentando que que emprenda un negocio, ¿cómo ves? Si es de fiar, si puedo entrar en un negocio con él. Eso también puede preguntarle por ahí a Eleazar, que es el que luego más nos conoce, ¿no? Entonces vemos también que con inconversos sí hay algunas opciones. ¿Por qué? Pues normalmente con ellos hay dos opciones. Una de ellas es soportar la injusticia, decir, si uno te defrauda, decir, pues ni modo, yo no ejerzo ningún juicio contra él. Otra de ellos sería ir a juicio, decir, muy bien, este hermano me defraudó, esta persona del mundo me defraudó, o sea, alguien fuera aquí de la iglesia, decir, me defraudó, pues voy a levantar un juicio en contra de él, ir ante los tribunales. Eso pues tiene dos opciones, soportar la injusticia o ir ante los tribunales. Vamos ahora en el versículo, en el 6:8 dice, lejos de esto son ustedes los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que no se aprovechen de los hermanos. 9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos problemas, más bien cuántos pecados puede haber o había dentro de aquí y sigue habiendo? Ahorita puede que si le buscamos, hay muchos más todavía. ¿Qué podríamos decirle? Ya están aquí los que roban. Bueno, abarca muchísimo. Los estafadores, pues hay muchos extorsionadores ahora. Muchísimos extorsionadores. Estamos escuchando la semana pasada, apenas a mi esposa le intentaron extorsionar. ¿Y cuántos de ustedes también nos han extorsionado? Problemas que se ha tenido por esto. Y de esa gente había en aquel tiempo y sigue habiendo el día de hoy. Dice el versículo 9 y 10 nuevamente, dice de esta manera. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de Dios? Es que vamos a estar pues con Dios en su reino, Él como rey, nosotros como su pueblo. Y nos está diciendo, no se dejen engañar. No dejarnos engañar ¿a quién? A los mismos de la iglesia, que alguien tomara el liderazgo, como diciendo, alguien tome el liderazgo y no se dejen engañar. Ninguno de estos pecados debe de ser consentido dentro de la iglesia. Ningún pecado. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser santos. Por ese simple hecho de que no debemos de dejar consentir ningún pecado de estos. Aquí, gracias a Dios, hay un liderazgo donde Dios demanda santidad.
para todos. Cada uno de nosotros demanda que seamos santos. ¿Dónde nos dice? En Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice? Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para eso es que nos escogió Dios. Dios nos escogió no porque estuviéramos guapos, no porque fuéramos muy buenas personas, no. Nosotros no nos merecíamos absolutamente nada, y Él, dice, nos escogió con un propósito. Nos escogió con el propósito de alabarlo, de que seamos santos y sin mancha delante de Él, que andemos en santidad. Y después aquí nos dice toda esta serie de pecados. ¿Qué podemos decir regresando ahora a Primera de Corintios, nuevamente? La fornicación. Dice, ¿habría fornicación ahí? Menciona todos estos pecados. La fornicación sabemos que es el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Idolatría. Con respecto a la idolatría, pues quiere decir que quisiéramos a alguien mucho más que a Dios, alguna cosa, o incluso estuviéramos aún confiando en algún otro tipo de salvación, como decir, muy bien, yo, por si me falla Cristo, me falla, necesito confiar en esta otra opción. Los adulterios tienen que ver con tener también relaciones fuera de su matrimonio. Los sodomitas, se les llamaba así, ¿recuerdan a Sodoma y Gomorra? Tenían muchos problemas de esto, de homosexualidad, más que nada se refiere a la homosexualidad. Y Dios lo está condenando aquí. Dice, vamos a ver también otro versículo en Apocalipsis, donde Dios condena todos estos tipos de pecados. Apocalipsis 21, 7 y 8. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, dice de esta manera: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego azufre que esta es la segunda muerte. ¿Qué se refiere con esto? De que va a haber todo este tipo de problemas. Ahí mismo enseguidita en el capítulo 22, versículo 14 y 15, dice de esta manera: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por la puerta de la ciudad, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces, ¿cuánto tipo de problemas hay de esos hoy en día? Inmoralidad sexual. Y esto vemos claramente que luego vemos en las noticias con los homosexuales. He escuchado muchísimo acerca de ello. Luego en las noticias sale que si alguien se te iba a hablar de ellos, dicen la tolerancia. La tolerancia. ¿Qué nos está obligando a la sociedad? Como a decir, sí, hombre, sopórtenlos. Y sí, podemos amarlos a ellos, pero no su pecado. No está bien lo que hacen, ni lo que practican. Eso no está bien. Quiere decir que esto, Dios, algunos dicen, no, pues es que desde que mi niño, desde que nació, desde niñito así nació. No,
tuvo algunos problemas y tuvieron que ver los padres con que le orillaran a eso. Y hoy en día la sociedad, ¿qué nos vende? Tolerancia. No hay problema, decir, no hay problema con ellos, está bien lo que hacen, acéptenlos, porque eso está bien lo que hacen, acepten su pecado. Y no, eso no es, o sea, la iglesia demanda santidad y esto no está bien ante nuestro Dios. Los pervertidos sexuales, ladrones, avaros. Los avaros son los de avaricia, los que quieren tener mucho más y más. Menciona a los borrachos. ¿Cuántos borrachos hay? Vemos. De los amigos con los que luego nos tenemos que convivir en el trabajo, muchísimos de los que, con los que yo trabajo, un 50% de los amigos que tengo practican esto, son muy borrachos, calumniadores, son los que acusan falsamente, estafadores, tiene que ver con los extorsionadores. Estos pecados hoy estarán, como se mencionaban ahí, estarán vigentes hoy en día aquí también. Eso y mucho más. Pero lo sorprendente, ¿saben qué es? Que esto es la onda, según en el mundo. Esto es lo que dicen. Si algunos amigos de los que tengo andan con algunas otras mujeres y dicen, está bien, pues ¿qué tiene? Y los demás lo aprueban, dicen, está bien. Yo digo, ¿cómo crees? De ninguna manera. Y si tú estás mal, o sea, yo soy el loco, porque les digo que están mal. ¿No les pasa así a ustedes también cuando platican de esto con las... Realmente es lo que nos está vendiendo la sociedad del mundo, dicen, esto está bien, eso es la onda. ¿Cuántos borrachos dicen, tú no tomas, no le hagas, no te pases? Me veo el bicho raro yo, en vez de que ellos deberían de ser los bichos raros, de que ¿cómo puede ser posible eso? No, al contrario. ¿Qué hay de los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de eso? También dicen, pues es la onda. Y realmente eso no lo quiere Dios para nosotros. Dice, eso no está bien. Definitivamente eso no. Somos llamados nosotros a ser santos. En Apocalipsis se decía acerca de los hechiceros. Hay algunos también que practican tantas cosas de esto y están diario en la mañana viendo las noticias, a ver qué decir mi horóscopo, a ver qué es lo que va a decir. Imagínense esas cosas, andar confiando en esos. Mejor está más fácil ver las escrituras, decir cuál es la voluntad de Dios, está bien o está mal, y todas se preguntan y dicen, pues ¿qué tiene de malo? Que hoy las estrellas se van a alinear y ¿sabe qué? ¿Eso qué? Eso definitivamente... A esas personas, dice Dios en Apocalipsis, los van a lanzar al lago de fuego. Y vamos a estar nosotros presenciando cuando vayan y los avienten allá adentro. Muy bien, ahora, ¿a ti de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te rescató de esos pecados? Dice el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿De dónde nos sacó Dios? En esta lista de pecados que estamos viendo, tal vez alguno tenía uno o más de uno de este tipo de problemas, pero dice, esto eran. ¿Qué es lo que hizo? Nos lavó. Dice, ya han sido lavados. Tiene que ver con una limpieza que Dios nos hizo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos, decimos, Cristo, ven
entra a mi vida, viene el Espíritu Santo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestro Dios, nos limpia. Tiene que ver con que nos lava. Es el hecho como de un carro. Cuando nosotros, imagínense cuando tiene un mes sin lavar un carro, una semana, ¿cómo andan los carros? Definitivamente dices, ay, ni te quieres meter, ¿verdad? Porque está bien sucio. O un perro. O la ropa, imagínense que la tengan un mes, una semana, ¿cómo estarán? Como esos que andan luego en la calle. Pues nosotros éramos algo así como los que andamos en la calle. Estábamos sucios. ¿Imaginan esos que andan caminando luego que andan en condiciones muy... Así nos veía Dios a nosotros. ¿Pero qué hizo? Nos lavó. Nos lavó. Y no solamente eso, ¿qué más nos hizo? Nos santificó. ¿Qué es santificar? Nos apartó para Dios. Dice, muy bien, a ver ese mugroso que anda ahí, vamos a lavarlo. Nos limpió y ahora vamos a apartarlo. Que esté conmigo. No solo eso, nos justificó. ¿Qué es la justificación? Declarado justo. Justo ante Dios. Dios Padre nos ve y nos mira sin mancha. ¿Por qué? Porque la obra la hizo Jesucristo. Vemos después de esto que Dios, cuando hizo todas estas cosas, no nos lo merecíamos nosotros. Realmente nadie se lo merece, sino que Él por su amor, Él nos lo ofreció. Nosotros tomamos un día la decisión de decir, muy bien, yo quiero esa justificación. Estos verbos están en pasado. Dice, han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados. ¿Qué tiene que ver? Ya nos hizo todo eso. ¿Y qué tiene que ver con...? Esto eran algunos. Yo quisiera comentar algo de lo que pasó conmigo. Yo me encontraba en uno de estos pecados que se mencionan anteriormente. Algunos de los que me conocen pues ya saben acerca de eso, pero algunos otros no conocen. De mí les voy a contar qué es lo que estaba pasando conmigo. Yo me gustaba mucho tomar. Era medio borracho. Bueno, sí era muy borracho. Le quiero suavizar tantito, va a decir, este borracho que está ahí. Yo tomaba. Pero ¿qué es lo que pasó? Hice lo que practican todos los borrachos. Le prometía a mi madre, le prometía a mi padre, yo decía, yo voy a dejar de tomar por mí mismo. ¿Qué creen que pasaba? No podía, definitivamente no podía y no había manera de que yo pudiera. Decía, ¿qué pasa? Pues me aguantaba unos días, ¿no? Cuando me ponía una de aquellas, aguantaba una semana, máximo un mes, y otra vez. Tenía este problema y definitivamente no podía con ello. Me hablaron de Jesucristo. En una ocasión dije, pues sí, empecé a ver de las Escrituras. Veía algunos cristianos que se portan, digo, ellos, ¿cómo están tan tranquilos? No tienen necesidad de andar echándose una cerveza, ¿tampoco vivirán felices? Digo, yo quiero ser como ellos. Busqué las Escrituras, me predicaron acerca del Evangelio, me dijeron que Cristo podía sacarme de esto. Y realmente sí, Cristo me sacó de ello. Una vez que me compartieron de Cristo, yo acepté a Cristo, le dije, Cristo, ven a mi corazón, perdóname todo lo que he hecho, tengo este problema, ayúdame. Y me sacó de este problema así. No fue ni poco a poco, fue inmediatamente.
Yo tenía a mi novia en aquel tiempo, ahora ya es mi esposa. Terminó conmigo porque yo ya no me portaba mal. Imagínense. Éramos aún inconversos, él traía también. Y a mí me cambió así. Me ponían poner las cervezas, los amigos que no faltaban, para eso no faltan amigos, me llevaban y me decían, no le hagas ¿a poco ya no? La verdad no se me antoja, ándale una, no. Como al mes dije, ¿a poco sí ya se me... Quise como probar a Dios y me tomé una poquita, la supe amarga, fea, que dije, nunca jamás. Dios me sanó, Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque yo confié en Él. Y hasta la fecha no tengo ese tipo de problema de que digan, muy bien, ya nos dijo que le gustaba de la cerveza, ahora no le ponemos una enfrente porque pobre de él. No, ya no. Dios me sanó y gracias a Dios por eso. Yo no podía y me dio, aparte de que me lavó, me santificó y me justificó, me quitó los problemas que tenía. No soy perfecto, sigo en la lucha, sigo corrigiendo más errores, pero gracias a Dios, y les aseguro que Él, cuando uno confía en Él y se sujeta de Él, puede uno cambiar. Si no, definitivamente no. Ahora vamos a entrar al versículo 12. Dice de esta manera: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Todo me está permitido. En una ocasión que estaba yo, cuando empezaba a leer acerca de las Escrituras, que leía esto, digo, todo, que estaba enseñando, una persona me preguntó, oye, pero aquí dice que todo te es permitido. Yo casi le decía, no, bórrele, aquí realmente lo que quiso decir es esto. Y le intentaba buscar justificaciones, ¿no? Por decir, pues todo me es permitido. Y realmente eso es lo que dice. Todo está permitido. Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libres? Cuando Él nos redimió. ¿Qué es la redención? La redención se usaba en el Antiguo Testamento de esta manera. Venía la caravana de esclavos. Una persona que tuviera dinero podía decir, muy bien, a ver cuánto me gusta cuánto cuesta este morenito. Decían, cuesta, ¿qué le decían? Si estuviéramos hablando de aquí, no decir que dijeran, cuesta 20,000 pesos. Decían, muy bien, a ver, yo lo compro. Lo compraba. Y la redención es esto, no solo el acto de comprar, sino decía, lo compro y lo dejo libre. Eso era redención. ¿Cristo qué fue lo que hizo? Nos compró y nos dejó libres. No nos dijo, muy bien, a ver, ahora sí, ya los tengo, ya los compré. No, nos dejó libres. ¿Qué pagó? Su sangre. Cuando nos vio dijo, ¿cuánto cuesta esta persona? Su sangre. Ese mugroso que va ahí, ¿cuánto? Tu sangre. Eso es lo que pagó Cristo por cada uno de nosotros. Su sangre preciosa. Su vida, que tenía que ver. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Dice, ¿mediante qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados.
Él pagó su sangre. No es algo simple lo que hizo por nosotros, no fue algo barato, no fue cualquier cosa. Él ofreció su sangre por nosotros y nos dejó libres. Muy bien, en esa libertad que tenemos, podemos hacer lo que queramos. Él no te va a detener el día que quieras cometer un pecado, de seguro ni cuenta se va a dar. A veces se da cuenta, pero se da cuenta y le quiere decir, le va a decir, ¡ah! Dios se da cuenta de todo también. Es decir, ni porque te le quieras esconder, no te va a detener tampoco. Va a decir, ¿quieres? Adelante. Eso es bueno porque Dios no nos hizo unos robots. Imagínense que hubiéramos tenido unos robots que quisieran entrar a algún lugar, ¿no? Y dijéramos, ya no me va a dejar entrar Dios, quiero entrar y como que te hay una barrera. No, Dios nos dejó libres. Pero recordando, como dice aquí enseguida, dice, ¿no saben que el 12, todo está permitido, pero no todo es para mi bien? ¿Qué quiere decir? Todo pecado trae consecuencias. Todo. ¿Cometes un pecado? ¿No se te va a detener? A lo mejor no. Puede ser que si está en algún momento por ahí alguna persona te va a decir, no lo hagas o no hagas este pecado. Todo trae consecuencias. ¿Recuerdan al rey David? Pobre David, ¿verdad? Lo mencionamos mucho por este pecado, tantas cosas que hizo. Pero una de ellas fue esto, que cuando él solo pues ya estaba en la escritura, ya estaba la ley, decía, debes de tener solo una mujer. Tuvo muchas mujeres. ¿Cómo terminó él? De todas esas mujeres que tenía, con ninguna de ellas. Tuvo problemas, tuvo consecuencias por haber cometido todos esos pecados. Sus hijos luego andaban metiéndose con sus esposas. Tipos de problemas grandes que hay. Entonces, hoy en día no estamos exceptos de esto. Todo pecado que cometas somos responsables nosotros de ello y vamos a tener consecuencias. Alguno de nosotros que estemos casados, si le pasara por la mente ser infiel, hay consecuencias. Algún joven que dijera, yo quisiera practicar este pecado, pues, ¿qué tiene? Tienen consecuencias. Lo vamos a ver un poquito más adelante, qué tipo de consecuencias. Dice también, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Qué quiere decir que tiene consecuencias? Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Cristo no hizo robots cuando nos redimió. Nos dio la responsabilidad a cada uno de nosotros. El controlar este cuerpo que tenemos, los deseos que tenemos de tomar, de tantos tipos de problemas que pudiéramos tener. Dios nos dijo, tú vas a ser responsable de esos tipos de pecados. ¿Y qué? Pero no estamos solos. Nos dio el Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda con todos estos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un inconverso que no tiene el Espíritu Santo? Nosotros tenemos al Espíritu Santo y cuando pudiera llegar un pecado o estemos a punto de cometer, el Espíritu Santo te habla y dice, está mal, no lo hagas. Hay una voz interna que nos dice esto. No, está bien, tu conciencia no te deja hacer eso. Si aún así dices, ¿qué tiene? Es solo una vez o X cosa, ¿no? Como sea, lo quiere uno justificar. O solo nada más esta vez y ya. El Espíritu Santo por lo menos te habla. ¿Qué pasa con las personas inconversas? ¿Creen que se andarán tocando el corazón y alguien les estará hablando? No creo. Al contrario, si uno de sus amigos sabe, te dice, adelante. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, nosotros lo tenemos. Cuando Cristo está en nuestras vidas, viene nosotros
y nos ayuda a soportar y a decidir todo este tipo de situaciones en que las podemos enfrentar. Entonces, ¿cuál era la justificación de los corintios para este problema? Decían, más abajo, decía el 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es por la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Los corintios tenían este dicho, dice, los alimentos son para el cuerpo y el cuerpo para los alimentos. Dice, y así es. Justificaban el acto de tener sexo con algunas, las sacerdotisas que estaban ahí en Corintio. Querían justificar ese hecho. Decían, pues si uno va y tiene relaciones, pues es en el cuerpo, no es en el espíritu. Querían justificar este acto perverso que ellos, por eso decían, Pablo mencionó esta parte, este dicho que ellos tenían, pero les dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nosotros estamos aquí ¿con qué propósito? El de hacer su voluntad. El de alabarlo, el de bendecirlo, el de obedecer como Cristo lo hizo. Cristo anduvo y Él no quiso hacer su voluntad. Dice, Señor, yo vengo y hago la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió. Nosotros estamos aquí para eso, hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice, nosotros somos para Cristo. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, sucede esto, ¿no? Que nosotros ya no somos dueños de hacer nuestra propia voluntad, sino que estamos como que entramos en la esfera de hacer la voluntad de Dios, a diferencia de los inconversos. Alguien quisiera decir, pues yo quiero hacer mi voluntad, la voluntad está allá afuera. ¿Qué quieres hacer? Lo hacen todos los del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora sigamos leyendo. Dice 14. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Cuando Dios resucitó al Señor, así nosotros vamos a un día a morir. Ya después, el día que venga el día de la resurrección, nos va a levantar Dios. Así como levantó a Cristo, nos va a levantar a nosotros, con un cuerpo glorificado. De tal manera que podamos estar con Dios en la presencia de Él, limpios, sin mancha. ¿Por qué? Por el hecho de haber creído en Jesucristo aquí en vida. ¿Tenemos obstáculos? Muchos. Estamos bombardeados por las ideas del mundo. Pero esas personas, la gran diferencia es que ellos no los va a resucitar. O cuando resuciten, se levanten, va a ser para mandarlos al fuego eterno. Nosotros vamos a levantarnos, cuando Dios nos resucite, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí hay una diferencia? Grandísima, ¿no? Después dice el versículo 14, el 15. 14, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. El 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? ¡Jamás! Dice, ¿cómo podemos tomar los miembros de Cristo y unirlos a una prostituta? Vamos a leer un versículo antes de este. Génesis 2:24.
Génesis 2:24. ¿Ya está? Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué quiere decir la palabra se funden? ¿Cómo? Una sola carne. La fundición, hablando de los términos, ¿han visto cómo se funde luego el fierro cuando compran por ahí fierro viejo que ya no sirve para nada? Ellos agarran y lo funden de dos piezas que haya, por decir estas dos, suponiendo que fueran algún fierro, lo funden con fuego y se hace uno solo. Eso es lo que pasa cuando se tiene las relaciones. Eso es lo que pasa, se funden. ¿Qué pasa? No solamente es de que, como decían los corintios, va, si es el puro cuerpo, no, sino incluye cuerpo, incluye el espíritu. La fundición. Ahora sí vamos a Corintios. Corintios 6. 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Cuando nosotros creemos en Cristo, venimos a ser parte de la iglesia, somos parte de Cristo, porque traemos al Espíritu Santo. Tomemos en cuenta esto, si alguien llegara a meterse con una prostituta, lleva a Cristo con él. O sea, no dice, Cristo, espérame ahí, ahorita vengo. No, va contigo siempre, el Espíritu Santo está contigo. Estamos obligando con nuestros actos perversos a fundirnos, a fundir a Cristo con esa prostituta. Eso es para que consideremos. En los jóvenes igual, si van y tienen relaciones con cualquiera, pasa esto, no solamente van y hacen y tienen relaciones, sino que pasa este problema de que se queda parte de ti en la fundición. Imagínense ya después de que se funden, cada quien agarra su cuerpo, vámonos, no, se quedan tiene que ver sentimientos, tiene que ver, muchas personas que llegan a practicar eso dicen que luego ya no pueden vivir sin eso, porque se sienten vacíos y este vacío lo intentan llenar con más prostitución, con más, y buscan más mujeres y más hombres y así, y realmente están equivocados. La solución es Cristo, pedirle perdón a Cristo y decir, ya no voy a hacer esto, quiero sanar, y Cristo es el único que puede sanar y sanar estos problemas tan profundos que hay. Entonces dice jamás. ¿Cómo diremos aquí algo como diciendo categóricamente no, algo así? Pues sí sería la palabra más correcta, no aquí. Jamás, de ninguna manera debemos de hacer eso. El versículo 16. Dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, para que consideremos jóvenes, personas ya casadas, consideremos esto. Cuando llegara a ser, tuvieran la tentación de esto, pensemos, vamos a estar uniendo como a Cristo con esa prostituta. Eso dice la Escritura. Versículo 17 dice de esta manera, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Cuando creemos en Cristo, nos unimos a Él porque nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, el Padre es Dios. Cuando Él viene a nosotros, estamos siendo uno con Él también. Romanos 12:5, vamos a leer este versículo también.
Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué se involucra cuando pasa un problema de estos? No solo se arrastra a la iglesia, dice, todos estamos unidos. Formamos un solo cuerpo. Pensemos en esto, cuando nos llamara la atención el tratar de cometer un pecado de estos, que vamos a involucrar tanto a Cristo como a la iglesia. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Pudiéramos decir, alguien pudiera tener ese problema, ¿no? Decir, muy bien, yo no me uno a esa prostituta porque la Biblia dice que no está bien, ¿no? Pero voy a ver pornografía, eso no hay problema. Pudieran decir eso. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo 5:27, y vamos a verlo también porque son muchos versículos que no quisiera estar dando tantos, pero eso nos está ayudando para entender más lo que dice acerca de esto. Mateo 5:27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Es necesario llegar a tener relaciones para estar cometiendo este pecado? El simple hecho de estar viendo pornografía y estar deseando ese hombre o esa mujer que están haciendo a Cristo partícipe de eso, están haciendo a la iglesia partícipe de su pecado. Versículo 19 dice de esta manera: ¿acaso no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Ustedes no son sus propios dueños? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a imaginar, para entender más a fondo qué es lo que es el cuerpo del Espíritu Santo. Esto, en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo. En el tabernáculo podía entrar una vez el sacerdote, una vez al año, y eso tenía que lavarse bien, ofrecer sacrificio por sus pecados, y después poder ir a entrar, hablar con Dios, decirle las peticiones. Era el templo de Dios. Dios después ahí bajaba y ahí se comunicaba con el sumo sacerdote. Y cuando veían la gloria de Dios o venía la gloria de Dios, se llama Shekinah. Significaba cuando venía Dios y estaba en el tabernáculo. Esta persona, si llegaba a cometer un pecado o iba con algún pecado, ¿qué es lo que pasaba? Moría. Si alguna otra persona cualquiera quisiera entrar ahí, ¿qué es lo que pasaba? Moría, porque no estaba limpio, porque no estaba indicado. Entonces nosotros somos ese templo. Es como si fuéramos el tabernáculo de Dios, donde Dios habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Imagínense en el tabernáculo en aquel tiempo, algunas personas haciendo que fueran por ahí y quisieran rayarlo como esas rayas que hay luego en las paredes, un grafitis. ¿Se lo imaginarían? ¿Qué pasaría con esa persona? Se moría definitivamente. Era algo santo, era algo puro, el tabernáculo. Eso es lo que hoy venimos a hacer nosotros, por medio de Cristo.
dice, tu cuerpo no es tuyo. Nosotros pudiéramos decir, yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiera. Cuando aceptaste a Cristo, ya no somos, estamos para hacer la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volviendo a la idea de si alguna persona pintara un grafitis ahí en esa parte, ¿no? Moriría inmediatamente. ¿Qué hay de tu cuerpo hoy en día? Si nos intentamos pintar algo en el templo de Dios, un tatuaje, pensando en un tatuaje. En la escritura no dice específicamente de los tatuajes, no dice, no te pongas tatuaje y esto, porque muchas cosas han venido hasta hoy en día surgiendo y les llaman de ciertos nombres, ¿no? No es bueno esto para Dios. ¿Qué hay de los piercing? Imagínense colgarle por ahí un clavo al tabernáculo, Dios agarrar un martillo y morías inmediatamente. Eso hoy en día nosotros somos un templo de Dios. Somos el templo de Dios de tal manera que hay que cuidar nuestro cuerpo de ese tipo de problemas, de hacer tatuajes, los piercing. Entonces, pudiéramos decir o justificar a alguien, no, pero pues no hay problema, ¿qué le hace? Pues al cabo que mi relación con Dios yo la tengo y pues del tatuaje no le afecta para nada, pues ¿cuál es tu propósito de tener ese tatuaje? ¿Te lo aprobaron tus padres? Si te lo aprobaron tan medios deschavetados, ¿no? Primero pregúntele, hace falta decirle, oye, ¿qué pasó aquí, no? Decir, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué está permitido, qué puedo hacer, qué dice la Escritura que puedo hacer con mi cuerpo. ¿Tienen dudas? Preguntarle tal vez a L, vayan con L, oye L, ¿crees que me pueda poner un tatuaje? A ver qué los dice L, todos los mando con L, ¿no? Prove L, sí, ¿para qué? ¿Por qué decimos esto? La idea no es de molestar, ¿no? Sino decir, oye, ponerles más trabas a los jóvenes o a los adultos, no acerca de eso, sino es decir la voluntad de Dios. Aquí en la iglesia hay un liderazgo que si no demandamos santidad así como la iglesia dice, como la Escritura dice, como Dios quiere de nosotros, estaremos en un grave error. Por eso el liderazgo y se tiene que andar fijando y decir, a ver qué es lo que está pasando. Si les decimos esto es porque los amamos. Estos consejos que sirvan pues para bien, para la gloria de Dios, porque nosotros como líderes o los que están luego exponiendo las Escrituras, nos va a demandar Dios un día, va a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Tu iglesia andaba toda deschavetada, andaban en problemas sexuales y tú no decías nada. Y las Escrituras tenemos que exponerlas tal y como es. Entonces vemos que cada pecado que cometemos, ya sea fornicación, adulterio o cualquier otro pecado, estamos cometiendo en el lugar santísimo de Dios, como en el Antiguo Testamento. Cuando estemos a punto de cometer algún pecado, ya sea mentira, alguna inmoralidad sexual, recuerden, entremos al tabernáculo de Dios. Y es como si lo estuviéramos cometiendo ahí en ese tabernáculo que se menciona en el Antiguo Testamento. Entonces pensemos antes de cometer algún pecado que realmente no es bueno lo que vamos a hacer. A Cristo le costó su sangre. Ese pecado que vamos a cometer, Cristo derramó su sangre por él. ¿Creen que será justo
estar haciendo esto? Nuestra salvación, bueno, es de a gratis, pudiéramos decir, pues ya me salvó, ya estuvo, puede hacer lo que quiera. No, hubo un precio que Dios lo puso. Y a diferencia de los de afuera, nosotros algún día vamos a estar con Dios. Los de afuera pudieran hacer lo que quieran. Ellos sí, no tienen ninguna responsabilidad, se puede decir, con la iglesia, porque ni siquiera son del cuerpo de la iglesia. Pero ¿qué va a pasar con ellos un día? Van a estar en el infierno por toda la eternidad. La diferencia de nosotros, vamos a estar algún día con Dios, con un cuerpo glorificado, alabando a nuestro Dios. Nosotros somos creados con la finalidad de honrar a Dios. Vamos a leer este último versículo ya para finalizar. Efesios 1:6. Efesios 1:6 dice de manera: fuimos creados para alabanza de su gloria. A ver, uno anterior, el 5. Nos presentó para ser adoptados como hijos suyos. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. 6. Para alabanza de su gloria. Pues así, gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, somos nosotros para eso. Nosotros no fuimos, Dios no nos escogió, no nos dijo, a ver, vente para acá. Tenemos libertad y podemos hacer lo que queramos, pero vamos a tener consecuencias. Si no es una disciplina de la iglesia, va a ser disciplina de parte de Dios. Tal vez si cometemos algún pecado, tal vez la salvación no se va a perder. No se pierde, porque la salvación Dios no la da y no nos la quita. Pero pueden venir consecuencias. Y estamos involucrando a Cristo en nuestros malvados pecados. Si alguno se encontrara en esta situación, o está batallando con él, con alguno de pecado de estos o de algún otro tipo, se puede cambiar. Yo se los digo como testigo.